Si te has planteado alguna vez qué ocurre cuando Hacienda determina que un gasto que te has deducido no lo es, en este vídeo te lo cuento. Generalmente cuando somos autónomos, una de las cosas que más nos preocupa son los gastos deducibles. ¿Qué son los gastos deducibles para quien no lo sepa o se esté planteando darse de alta de autónomo? Básicamente son aquellos gastos relacionados exclusivos para realizar la actividad. Estos gastos son importantes porque lo que van a hacer es reducir tu beneficio, por tanto pagarás impuestos en consecuencia a este. Esto Hacienda lo controla bastante porque echa la ley, echa la trampa y hay personas que intentan deducir aquellas cosas que realmente no deberían deducirse porque no están relacionadas o no son exclusivas para desarrollar la actividad. Esto ahí habría cierto carácter defraudatorio y entonces Hacienda vigila que no se cometan este tipo de acciones. Pero antes de pasar a ver qué es lo que ocurre cuando Hacienda determina que un gasto no es deducible, vamos a ver qué es lo que indica la norma para que un gasto se considere deducible. Según dice Hacienda, tiene que ser un gasto necesario para realizar la actividad, lo necesitas para poder ejecutarla y que sea exclusivo. Es decir, que no lo vas a utilizar para ninguna otra cosa que sea fuera del entorno profesional. Pero además se añade ahí una coletilla que no está en la norma, pero sí que se necesita también comentar, que es poder demostrarla con pruebas admitidas en derecho. Es decir, que haya documentos, facturas, incluso elementos gráficos, vídeos, etcétera, donde se vea, se constate que ese gasto se ha utilizado única y exclusivamente para poder desarrollar esa actividad como autónomo. Entonces, como veis, hay cierta parte de subjetividad en torno a qué es un gasto deducible. Nosotros, o la recomendación que siempre damos, es que se deduzca todo aquello que sí que sea para desarrollar la actividad, porque luego posteriormente se puede recurrir, luchar o defender por otras vías. Dicho esto, ¿qué ocurre cuando Hacienda decide que un gasto no es deducible? Bueno, primero de todo, lo que va a pasar es que recibiremos un requerimiento, una carta o una notificación de Hacienda solicitando que se le envíe la información de esas facturas. Hasta ahora, pues Hacienda no tiene todas las facturas de tus gastos ni tus ingresos. De momento, ya veremos que en 2025 la cosa cambia, pero hoy aún no lo tiene. Entonces, ¿qué hace? Solicitar todas esas facturas, tiene que enviar en un formato determinado, revisan y el inspector de turno determina que él considera deducible o no deducible en función de la actividad que se está ejerciendo. Una vez el inspector decida qué gastos no son deducibles o considera no deducibles, se recibe otra notificación donde detalla qué gastos no lo son y el importe que se debe pagar. Recordemos que lo que te van a solicitar será los impuestos dejados de pagar por haber deducido ese gasto, ya que el gasto lo que hace es reducir el número de impuestos que acabas pagando. Por tanto, si te quitan gastos, tu beneficio aumenta y por tanto, si aumenta tu beneficio, pagarías la proporción de esos impuestos que habías dejado de pagar. Aquí hay un matiz y es que si el inspector no considera que haya ánimo defraudatorio, no habrá sanción por este gasto que considera no deducible. Por ejemplo, tienes un gasto que desarrollas para la actividad, pero consideran que tú no has tenido en ningún momento la intención de defraudar, pero el inspector decide que no intuye que haya ánimo defraudatorio, sino que haya discrepancia de criterios. Unos dicen que sí, otros que no. Aquí no habría nada, no habría sanción, solamente habría que pagar los impuestos dejados de pagar y ya está. ¿Qué pasa con aquellos gastos no deducibles que consideran que hay ánimo defraudatorio? Por ejemplo, eres, no sé, diseñador gráfico y te deduces la reforma de la cocina de tu casa. Ahí se vería muy claramente que ha habido ánimo defraudatorio y sí que habría sanciones. Vale, Hacienda nos notifica que nos quitan X gastos y que tenemos que pagar X cantidad por los impuestos que no habíamos pagado por ello. ¿Podemos hacer algo al respecto? Se pueden hacer cosas. Primero de todo, se pueden hacer alegaciones, pues argumentando que este gasto sí que es deducible para la actividad y esto se encarga generalmente la asesoría que tengas contratada. No recomendamos que lo hagas por tu cuenta, ya que se utilizan tecnicismos, se utilizan una serie de formalidades que a lo mejor no dominas tanto. Debería encargarse la asesoría, además de adjuntar todas las pruebas necesarias o que se tengan disposición para poder argumentar el gasto deducible. ¿Qué pasa si después de hacer alegaciones Hacienda sigue determinando que ese gasto no es deducible? Aquí se podría recurrir a tribunales, ir por abogados, ir a instancias superiores donde recurrir esa decisión. Esto, dependiendo del gasto, si es un gasto muy pequeño, quizá no te salga a cuenta, que ya hay que pagar abogados, procuradores, etcétera, una serie de gastos para poder ir a instancias superiores, pero si es un gasto de una cantidad considerable, quizá compense. Desde nuestro punto de vista, si es un gasto menor que lo quitan, pues casi, mira, vale más aceptarlo y pagar esos 50-100 euros que has dejado de pagar por ese gasto deducible y ya está. Suena un
poco a resignación, pero a veces vale más tu tiempo y tu paz mental que estar luchando 50, 100 euros de un gasto deducible que te ha podido quitar Hacienda. Vale, ¿qué podemos hacer nosotros como autónomos para intentar reducir la probabilidad de que nos quiten algún gasto y consideren que no es deducible? Primero de todo, seguir esas premisas que hemos comentado al principio, es decir, necesario para realizar la actividad, que sea único y exclusivo para realizar la actividad y que se pueda demostrar cuando haya algún tipo de requerimiento. Pero además, desde Holidax hemos desarrollado un listado donde ponemos diferentes gastos deducibles con su probabilidad de inspección y su facilidad de justificación. Por aquí deberían estar pasando pues algunos, y donde podéis consultar dentro de esta lista aquellos gastos para haceros una idea más o menos de qué probabilidades hay de una posible inspección y si sería fácil o menos fácil justificarlo si lo hubiese. Esta lista está pensada sobre todo para aquellos autónomos, digitales, freelance, creadores de contenido, influencers. O sea que si eres otro tipo de profesional, esta lista no está pensado en eso, pero sí que te aconsejo que siempre te hagas esas 3 preguntas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya quedado un poquito más claro qué ocurre cuando Hacienda determina que un gasto no es deducible. Te dejo en la descripción el listado de gastos deducibles que hemos preparado, por si quieres echarle un vistazo. Y nada más, pues suscríbete al canal para estar atento a otros vídeos como este, y también te invito a que nos sigas en otras redes sociales como Instagram o TikTok. ¡Chao!